Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas pruebas con unas celdas de litio ferrofosfato. Son unas celdas de 3,2 voltios y de 90 amperios hora de capacidad. Están compradas a través de AliExpress. Tengo que señalar que todo el proceso de envío ha sido bastante malo. Están compradas a principios de enero, estamos en junio, así que han pasado unos 5 meses. Después de varias disputas con el vendedor ya lo daba por perdido, y la sorpresa ha sido que han llegado la semana pasada, así que vamos a aprovechar para hacer este vídeo. Mediante un comprobador de baterías lo que vamos a hacer va a ser realizar una carga completa y una descarga para determinar si de verdad estas celdas almacenan esos 90 amperios hora que declara el vendedor. Así que bueno, gracias a este medidor de energía vamos a poder realizar esta prueba. Veremos también un poco en detalle todas las especificaciones de estas celdas, que debido a sus especificaciones y a su precio las hacen muy interesantes, y hablaremos por último acerca de mis primeras impresiones y de estas primeras pruebas realizadas con estas celdas de litio ferrofosfato compradas a través de AliExpress. Bueno, aquí tenemos una de las celdas. Como veis, el formato es un formato muy cómodo para trabajar con ellas. Debido a su voltaje, que es de 3,2 voltios, y debido a este formato, podemos realizar, por ejemplo, paquetes de 12 voltios, 4 baterías en serie, que nos sería muy útil, por ejemplo, para instalaciones donde, por ejemplo, queremos tener baterías de 12 voltios, como puede ser una autocaravana, una camper, etc. Y bueno, aquí viene serigrafiado pues, tanto el voltaje, 3,2 voltios, como la capacidad de la batería, en este caso 90 amperios hora. Viene un código QR que bueno, yo lo he escaneado y no me lleva a ninguna parte. Y luego llama la atención bastante que el polo positivo tiene una funda recubierta en color negro y el polo negativo tiene una funda de color gris, así que bueno, habría que tener un poco de precaución a la hora de conectarlos, debido a que bueno, el polo positivo, como os digo, es el color negro. Yo he revisado un poco todas las celdas y bueno, vienen algunos plásticos un poco despegados y algunas marcas, pero por lo general viene con bastante buen aspecto. Bueno, lo primero va a ser medir el voltaje. Como os comentaba al principio del vídeo, son unas celdas que llevan viajando bastantes meses por ahí, según el fabricante, así que vamos a medir el voltaje que mantienen después de este tiempo. Por ejemplo, esta tiene 3,2 voltios, 3,2 voltios también, 3,2, y esta también tiene 3,2 voltios, así que el voltaje es correcto, es un voltaje que se mantiene cuando están almacenadas y es un voltaje correcto. Ahora me faltaría medir la resistencia interna de ellas. Es un parámetro bastante importante, sobre todo cuando las unimos para formar una batería. La resistencia interna tiene que ser lo más parecida entre ellas. Ahora mismo, como no tengo para poder medirlo, se supone, vamos a dar por supuesto que como son baterías nuevas, pues tienen la misma resistencia. En cuanto al voltaje, como habéis visto, es correcto, es un voltaje correcto después de haber estado almacenadas. Ahora vamos a realizar un test de capacidad de la batería. Ya sabéis que es una batería de 90 amperios hora, y con este pequeño comprobador vamos a poder comprobar si de verdad esta batería almacena esos 90 amperios hora. Este pequeño comprobador es un analizador de baterías para baterías pequeñas o celdas, que nos permite cargar hasta 5 amperios y además nos permite descargar la batería para realizar esas comprobaciones hasta 20 amperios. Una de las cualidades principales que tiene es que lo podemos conectar a un ordenador a través de este adaptador USB y podemos visualizar los gráficos de tanto la carga de la batería como de la descarga. Así que nada, vamos a proceder a conectarlo a la batería. Como os comentaba antes, tener cuidado porque el polo positivo es de color negro, y vamos a ponerlo en funcionamiento. Nada más ponerlo en funcionamiento, como veis, ya nos marca el voltaje de la celda, nos da 3,220, hay que señalar que es un voltaje con bastante precisión, según algunas pruebas que he realizado. Y bueno, para ponerlo en funcionamiento y empezar a realizar pruebas de carga y descarga, podemos ir al botón de Set, lo mantenemos pulsado y ya pasamos a los diferentes modos de funcionamiento. En este caso, este primer modo es el modo de carga, y tenemos que seleccionar la corriente máxima de carga. En este caso, como máximo nos va a dejar hasta 5 amperios, el voltaje hasta donde queremos cargar y la corriente hasta donde queremos que realice la parada. Es decir,
Aquí se va a poner a cargar a 5 amperios la celda hasta que llegue a 3,60 voltios y cuando detecte que la batería está cogiendo menos de 0,10 amperios se va a parar. Ahí va a detectar que la batería está totalmente cargada. En este caso, pues bueno, lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar un poco más de voltaje, por ejemplo 3,65, que sería lo ideal para cargar este tipo de celdas. Y esto lo vamos a dejar igual. Aquí podemos salir con el set y ya saldríamos al menú. Si le damos al on, comenzaría a cargar hasta 3,65 voltios y bueno, tenemos también algún modo más de funcionamiento, como por ejemplo, en este caso sería la descarga. Aquí tenemos dos opciones de descargar la batería. Tenemos la opción de descargarla según la potencia que nosotros le indiquemos, es decir, aquí si ponemos 10 vatios es que va a comenzar a descargar la batería hasta a una potencia de 10 vatios. Aquí seleccionaríamos el voltaje hasta donde queremos que llegue la descarga. En este caso, para estas celdas se recomienda como máximo hasta 2,5 voltios. Y luego tenemos otro modo de descarga, que sería introduciendo la corriente de descarga. En este caso podemos llegar hasta 20 amperios de descarga. Vamos, por ejemplo, a seleccionar lo máximo, que serían 20 amperios. Aquí le vamos a indicar que queremos que llegue a 2,5 y así comenzaría la prueba. Si pulsamos por ejemplo en on, aquí comenzaríamos a descargar. Como veis, estamos descargando la celda a 20 amperios y aquí estamos viendo cómo sube la medida de la capacidad, es decir, aquí nos está marcando la corriente o la capacidad que estamos descargando de la batería. Ahora mismo unos 100 miliamperios hora de capacidad que hemos extraído y bueno, como veis va a seguir funcionando así hasta que llegue a 2,5 voltios. Vamos a pararlo. Ahí podéis escuchar que se ha parado el ventilador y como veis el voltaje ha bajado algo. Hemos descargado 22 miliamperios hora de capacidad de la batería. Vamos a conectar el cargador al ordenador personal. Para ello, como os comentaba, trae un adaptador USB, lo vamos a conectar al ordenador y normalmente lo va a detectar correctamente Windows. En este caso, bueno, podemos ir al administrador de dispositivos y comprobar que tengamos correctamente instalado el dispositivo. Aquí, como veis, me marca que está en el apartado de puertos COM. Vemos que detecta el COM número 3, podéis desconectar y ver cómo desaparece. Aquí veis cómo va a volver a aparecer el COM número 3. Entonces ahora, bueno, pues ya tendremos que abrir el programa. En el caso de que no os detecte este adaptador, tenéis que instalar los drivers, os los dejaré en la descripción del vídeo. Y bueno, ahora abrimos el programa, ya veis que nos detecta correctamente el puerto COM número 3, si no lo tendríamos que seleccionar manualmente, y pulsamos sobre conectar. Aquí ya veis que nos da el voltaje de la celda que tenemos conectada al cargador y ahora ya podríamos realizar aquí las pruebas oportunas. Aquí podemos ver con más detalle los modos de carga y de descarga. Tenemos tres modos, por ejemplo, modo descarga. Aquí tendríamos este modo de descarga seleccionando la corriente máxima de descarga. En este caso el cargador nos va a dejar hasta 20 amperios de descarga. Aquí seleccionaríamos el voltaje máximo hasta donde queremos descargar la celda. Y podemos también poner un tiempo. Si pulsamos por ejemplo Start, se va a poner en funcionamiento a descargar la batería a 20 amperios y hasta que llegue a 2,5 voltios, que sería el voltaje mínimo para este tipo de celdas. Aquí podéis ver en azul el voltaje, cómo va descendiendo, y la corriente de descarga que se mantiene en 20 amperios. Tenemos también este otro modo de descarga que sería igual, pero seleccionando la potencia de descarga. En este caso, si sabéis, por ejemplo, que vais a conectar, por ejemplo, una carga de 10 vatios, podéis poner el valor de la potencia de esa carga y vamos a ver cuánto tiempo tarda en descargarse la celda conectando una carga de 10 vatios. Pulsaríamos sobre Start y comenzaría a descargar la celda con una carga de 10 vatios y hasta que llegue a 2,5 voltios. Y luego tendríamos el modo de carga, que solamente hay un modo de carga. Aquí vamos a seleccionar la corriente de carga, en lo máximo que nos deja el cargador
Este modelo es de a 5 amperios, así que ponemos el máximo, 5 amperios. Vamos a poner que cargue hasta el máximo que se recomienda, que son 3,65 voltios en este tipo de celdas, y queremos que corte cuando llegue a 0,10 amperios, es decir, cuando llegue a 3,65 voltios y la celda solamente coja 0,10 o menos corriente, pues va a parar. Es decir, aquí ya cuando llegue a estos parámetros de 3,65 y 0,10 de corte es cuando el cargador va a detectar que la celda está completamente cargada y ahí va a parar. Si pulsamos sobre Start, vamos a comenzar a cargar la celda. Aquí podéis ver cómo estamos cargando a 5 amperios constantes y cómo el voltaje va subiendo, poco a poco va subiendo, se está cargando la celda y parará cuando llegue a 3,65 voltios y a una corriente de corte de 0,10 amperios. Han pasado 17 horas 48 minutos. Aquí podéis ver la curva de carga, en azul tenemos el voltaje de carga. Aquí veis como al principio, al inicio de la carga, sube bastante el voltaje y luego se mantiene durante aproximadamente unas 15 horas, se mantiene bastante constante el voltaje. Luego al final del proceso veis cómo sube. Aquí tenemos la escala del voltaje y veis cuando llegamos a 3,65, cuando es justamente cuando se disminuye la corriente de carga. Aquí tenemos la escala de corriente de carga, que se mantiene en todo momento en 5 amperios hasta llegar a esos 3,65 voltios, que es cuando se supone que la celda está cargada, y es cuando se disminuye la corriente de carga hasta llegar a la corriente de carga, o mejor dicho, a la corriente de corte de 0,10 amperios que habíamos introducido los parámetros al inicio de la carga. Aquí podemos ver todas las estadísticas de la carga. Aquí podemos ver que hemos comenzado la carga con 3,205 voltios, era el voltaje que tenía la celda al comienzo de la prueba. Al final de la prueba ha llegado a 3,65, que es lo que hemos introducido, el voltaje máximo. Hemos cargado la celda con 79,63 amperios hora, esa sería la capacidad que hemos introducido en la celda. Y esta sería la energía, que sería la capacidad multiplicado por el voltaje, nos daría la energía. Y bueno, un voltaje medio de 3,40 voltios. Aquí, bueno, pues lo más destacable sería tener en cuenta la capacidad que hemos podido introducir en la celda y sobre todo, pues bueno, llama la atención el proceso de carga del voltaje, que se mantiene muy estable durante muchísimas horas, aproximadamente durante unas 15 horas se mantiene muy estable el voltaje de carga. Vamos a comenzar con la descarga de la celda. Vamos a seleccionar el modo de descarga. Vamos a poner a 20 amperios la descarga y hasta llegar a 2,5 voltios, que sería el voltaje mínimo de descarga. Vamos a pulsar sobre Start y comenzará a descargarse la celda. Vamos a llevar un control de la capacidad. En la parte inferior podemos ver la capacidad que estamos extrayendo de la celda. Así que al finalizar esta prueba vamos a ver si de verdad tenemos esa capacidad que nos promete el fabricante, que es de 90 amperios hora. Han pasado 4 horas 37 minutos desde que pusimos la celda a descargar y bueno, aquí podemos ver las curvas de descarga. Vemos que hemos descargado constantemente a 20 amperios. Esta sería la curva de corriente. Y en la curva de voltaje vemos como al comienzo de la prueba cae un poco el voltaje, pero luego se mantiene durante unas 4 horas con un voltaje constante. Prácticamente no ha variado demasiado. Y luego ya al final del proceso vemos como cae el voltaje hasta 2,5, que sería el voltaje de corte que le hemos indicado al cargador. Aquí podemos ver el modo de funcionamiento de descarga a corriente constante de 20 amperios hasta llegar a 2,5 voltios, el voltaje de inicio, el voltaje final y la capacidad. Esto es bastante interesante porque, como os comentaba, son unas celdas de 90 amperios hora de capacidad y según esta prueba, que es bastante fiable, pues nos ha dado una capacidad de descarga de 92,41 amperios hora, así que es superior a lo que indica el fabricante. Respecto a las pruebas con las demás celdas, señalar que todas ellas han dado algo más de 90 amperios hora de capacidad. Aquí en pantalla estáis viendo la poca información que dispongo. He solicitado algo más de información, como por ejemplo saber quién es el nombre del fabricante, dónde están fabricadas o algún manual técnico, y todavía no he tenido respuesta. Así que esta es la información que dispongo, es la misma que aparece en el anuncio, así que bueno, como podéis ver es una batería de litio ferrofosfato, 3,2 voltios nominales, 90 amperios hora de capacidad.
El voltaje de carga es de 3,65 y el voltaje mínimo de descarga 2,5. La resistencia interna es de 0,6. La corriente máxima sería de 3C, que equivale a 3 veces la capacidad, en este caso 180 amperios, sería lo máximo que podemos descargar. Luego la corriente máxima de carga continua sería de 1C, que serían 90 amperios. Y bueno, luego veis aquí el tamaño, el peso, la vida útil, que declara 4000 ciclos descargando al 80%, y las temperaturas. Así que bueno, estas serían las especificaciones, que son bastante interesantes. Esto sumado al precio hace que sean unas celdas muy interesantes. Por último, bueno, un poco destacar lo que os comentaba del fabricante, que bueno, no sabemos realmente quién es el fabricante, no sabemos dónde están fabricadas. La garantía hay que ponerla un poco en duda. Si ya de entrada en el envío tenemos problemas, no quiero imaginar si tenemos que reclamar algo de la garantía. Entonces, pues bueno, falta un poco de ver cómo van funcionando. Mi idea es realizar un montaje de 12 voltios, o sea, las 4 celdas en serie, y para una aplicación en 12 voltios tenerlas funcionando. Y bueno, pues de momento, pues bueno, tengo que ponerlas un BMS, un ecualizador activo, y ya os iré comentando cómo va el proceso y cómo va el funcionamiento de estas celdas. Así que nada, espero que os haya parecido interesante estas pruebas que hemos realizado con estas celdas de litio ferrofosfato, y hasta pronto.